En Central Life cumplimos un año y lo celebramos con nuevos horarios. Punto y aparte con Dore Ferriz, 9 horas. Punto Central con Pedro Ferriz de Con, 18 horas. Punto de Vista con Adriana Brani, 19 horas. Y lo mejor de Punto y aparte a las 20 horas. Disfrútalos en vivo y on demand en todas nuestras plataformas. Un año, Central Life. A través de Central FM, Equilibrio. Bueno, pues me da muchísimo gusto poderles saludar aquí en esta tarde. Soy su amigo Pedro Ferriz de Con y como siempre estoy con ustedes y les saludo, les abrazo y les doy la bienvenida. Y en esta hora espero tengamos todos la oportunidad de pensar, de razonar y para esto tengo el gusto de platicar. Hoy tendré el gusto de platicar con un hombre que quiero mucho, que respeto mucho y que es una de las frescas mentes que piensan el presente y el futuro de nuestro país, no sin olvidar nunca, por supuesto, nuestros antecedentes, lo que nos da el genoma que hoy tenemos y la situación y la circunstancia que hoy vivimos. Y quiero saludar a Ricardo Delgado, gracias a José Luis Garza, muchas gracias a Elizabeth de Mara, muchas gracias, buenas tardes, bonita tarde. Aida Hermosillo desde Querétaro, Impio Riva, saludos muy, muy cariñosos a todos. Humberto Calderón, saludos en Guadalajara, les saludo con mucho cariño. Por cierto, les quiero recordar que el próximo, el viernes, voy a estar en Puerto Vallarta y ya les daré, digamos, santo y seña de en dónde me voy a presentar y bueno, espero tener la oportunidad de ver y de gozar a toda la gente que nos hace el favor de seguir en esa zona de la República Mexicana. Saludos a Alicia López, a René Cabello, un abrazo muy cariñoso también desde Guadalajara, en León, en Guanajuato, Víctor López Martínez y Ángel Piofollo, te saludo en Querétaro y así, gracias a todos ustedes por estar aquí conmigo esta tarde noche. Quiero saludar con mucho entusiasmo, con mucho cariño a un hombre que, insisto, quiero mucho, que es Eduardo Novoa, a quien saludo esta tarde. Querido Eduardo, estás en otras latitudes, ahí en este momento para ti deben de ser las 5 de la tarde, tiempo de California, y te saludo con mucho cariño. ¿Cómo estás, Eduardo? Pedro, ¿qué tal? Mucho gusto saludarte a ti y a toda la audiencia. Un abrazo fuerte. Muchas gracias y también un abrazo para ti, querido amigo. Yo quiero presentarte ante el público y bueno, muchas personas te habrán visto ya en las redes sociales, tienes una actividad muy intensa, tus videos a veces me llegan por 5, 6, 7, 10 diferentes partes y tus pensamientos, tus comentarios, observaciones cada vez tienen más valor y es por eso que quiero, si tú me lo permites, pimponear contigo algunas ideas que tú y yo hemos venido manejando en lo individual y también en lo colectivo, contigo, conmigo y con un par de amigos también muy queridos, con Mark Staroselsky, con quien anoche no tuve la oportunidad nada más de entrar por un tormentón que me cayó aquí encima de mi casa y se fue el internet, y con Francisco Rico Toro, que también es un extraordinario pensador ecuatoriano boliviano y un gran amigo también. Bueno, Eduardo, ¿qué estamos viviendo hoy? ¿Cómo se le puede llamar a el México que estamos experimentando? ¿Vivimos en una democracia? ¿Vivimos en una transición? ¿Estamos en el limbo? ¿Vamos hacia una dictadura? ¿Ya estamos en ella? ¿Cómo estás tú viendo el devenir de estos últimos casi 5 años ya del gobierno del presidente López Obrador? Pues vamos en camino hacia la dictadura, Pedro. ¿Por qué una dictadura? Pues la definiríamos cuando el poder ejecutivo somete a los otros dos poderes y pues lo intenta todos los días. Al legislativo lo tiene sometido en la medida que ya tiene mayoría simple, tenía más, pero la perdió en las elecciones intermedias. Pero al conservar la mayoría simple con Morena y sus aliados, pues logra que trasciendan
todas estas leyes que nada más requieren mitad más uno. Sí. En cuanto al judicial, pues vemos que tenemos afortunadamente 9 jueces que están con la ciudadanía, bueno, más que con la ciudadanía, están con las leyes, pues, están con las leyes, ¿no? Vigilan que se cumplan las leyes, se les mandan controversias para que ellos revisen la Constitución, interpreten las leyes correctamente y decidan en consecuencia. Entonces, el poder legislativo pues lo tenemos sometido en esa medida y el judicial afortunadamente todavía no. Una vez que sometiera a los dos, pues sí, ya estaríamos hablando de una dictadura totalmente. Fíjate que a mí la escena más fuerte que pues parece de serie de Netflix, Pedro, gracias a Xochitl por no, bueno, yo no vi, por no mostrar las cadenas, porque pues sería aún más fuerte, pero sí transmitió ella sentada en la silla y dijo, estoy encadenada. Y bueno, eso ya nos habla de un escenario eh, bastante trágico, raya en la ficción, pero no es ficción, es la realidad. Eh, los diputados sesionan sin invitar a toda a la oposición, sesionan entre ellos mismos, con sus aliados, no invitan a los demás. Xochitl se entera, agarra su bicicleta, llega, toma la cadena de la bici y se encadena a la silla que preside el Senado en la antigua casa de Xicoténcatl y a ver quién la saca. Afortunadamente no la sacan, afortunadamente se van a sesionar al patio y ahí es donde dan lo que tú llamabas y que yo apoyé en las redes, un autogolpe de Estado. Entonces, pues nada más quería traerlo aquí a comentarlo, Pedro. Es bastante fuerte lo que estamos viviendo. Es muy fuerte lo que estamos viendo y hemos venido sosteniendo que aquí huele a un tufo que es muy parecido a lo que pudiera ser un golpe, un coup d'état, como dirían los franceses, un golpe a la Constitución, un golpe a la nación, a la República. Y pienso que estamos ante un hombre que no es la excepción dentro de los que siguen esta corriente del socialismo latinoamericano, de los seguidores del Foro de Sao Paulo, que llegan por la vía de la democracia y una vez instalados en la democracia, a veces es complicado, a veces es imposible que dejen el poder. Y yo creo que aquí lo único que estamos viendo como vicisitud es como una alternativa que se nos presenta aquí. ¿Cuál es el caso de López Obrador? López Obrador llegó al poder indudablemente por la vía de la democracia y de los votos y del convencimiento de la sociedad que necesitábamos un esquema diferente a lo que habíamos venido viendo. Está bien, ahí lo entendemos, pero el pueblo votó por él, lo instala como presidente de la República y empieza el deterioro institucional y empieza en la toma del poder en diferentes instancias que tendrían que haber tenido un carácter autónomo, independiente, determinado, deslindado de lo demás. Y el hombre va tomando, va absorbiendo lo que va tomando y esto empieza a ser muy complicado porque de aquí en adelante veo que el tiempo le está quedando cada vez más corto y el presidente, una de dos, o se conserva en el poder o su caída podría propiciar el que el hombre tuviera que pagar todo lo que ha roto de un país que ha gobernado de manera irresponsable. Y ahí es en donde creo que vamos a vivir los próximos, digamos, el próximo año, año y medio, creo que vamos a vivir un país que estará convulsionado, así lo veo. Obviamente no es mi deseo ni el de nadie, pero estará convulsionado y creo que esa convulsión va a ser provocada. Y eso es lo que nos da, bueno, a mí en lo personal me da
la necesidad de tenerlo que comunicar porque no nos pueden agarrar desprevenidos. Sí, bueno, pues hay muchas cosas que se desprenden de lo que dices. Eh, sí, llegan al poder por el voto popular, pero con esta inclinación socialista van infiltrando poco a poco las instituciones. La gente no entendió en su momento la revocación. Yo creo que si la revocación fuera hoy, habría otra respuesta de la ciudadanía. Lo que pasó con la revocación es que no habían infiltrado al INE. Ahora ya está infiltrado, pero afortunadamente acaba de ser derogado el plan B, o la Suprema Corte votó en contra de una parte del plan B. Entonces no logra todavía eh, infiltrar o dominar completamente al INE, pero bueno, ya tiene ahí al presidente, la presidenta consejera, ya está metiendo ahí poco a poco. Parece que no le está dando tiempo, Pedro, con todo esto que has estado relatando, parece que no le está dando el suficiente tiempo para que cuando lleguen las elecciones del 2024 haya infiltrado tantas instituciones o pervertido tanta parte del gobierno que ya pudieran continuar como dictadura. Ahorita, de las pocas instituciones que son la esperanza para todos, es la Suprema Corte de Justicia. Mientras la Suprema Corte se mantenga como está, pues podrá seguir resolviendo las controversias que le pasen. Sí, claro, está la amenaza. Bueno, ya vemos el vandalismo que tienen ahí en la puerta de la Suprema Corte, tratando de amedrentar, y bueno, tantas cosas que se dicen en las mañaneras en contra de los jueces para lograr que la gente empiece a verlos de otra manera, cuando pues son personas honorables que están ahí para hacer que se cumpla la ley. Em, difícil qué va a pasar, no sé. Lo que sí veo, y lo veo constantemente porque subo mis videos a TikTok, Pedro, que es donde la gente interactúa más, y leo los comentarios. Y los comentarios están subiendo de tono. La gente ya está pasando de la desesperanza al enojo y del enojo a la rabia. Y esto está pasando muy rápido. Entonces, pues así como se hablaba de no despertar al tigre cuando lo usaba a su favor, pues el tigre está despertando en su contra. Y una vez que despierta el tigre, pues ¿qué le haces? No hay manera de contener a la gente, pues la gente es visceral y va a actuar a como tenga que actuar. Eh, lo único que está incitando a despertar al tigre son las mañaneras, Pedro, y las acciones que se derivan de las mañaneras. Entonces es el propio gobierno el que está yendo en su contra, como siempre lo hemos dicho y lo has dicho, el peor enemigo es el mismo. Fíjate que hay varias cosas que quiero tocar. Lo vimos a través de una publicación que hace Mark Staroselsky es una plática por internet, por Zoom, que está haciendo Gerardo Fernández Noroña. Y no sé si la viste ya, en la que el hombre habla de que con lo que está sucediendo ahora en la Suprema Corte de Justicia, que dice que es una transgresión al derecho constitucional lo que están haciendo los ministros de la Suprema, dice Gerardo Fernández. Dice, lo que tenemos que hacer, y esto ya es inevitable, ya ves que habla muy categórico, ¿no? Esto ya es inevitable, tenemos que disolver al Congreso y convocar a una asamblea constituyente para diseñar un país que pueda avanzar sin los obstáculos que pongan en la Suprema Corte, que pudieran atentar en contra de el uso de la Constitución para beneficio del pueblo, y que hay que disolver al Poder Judicial y elegir a ministros de la Suprema Corte para que entonces estos respondan a los llamados y a los deseos del pueblo.
el hombre, o sea, Gerardo, está dando a conocer por anticipado que es necesario dar un golpe de timón al estilo, lo acabamos de vivir hace muy poco tiempo con Pedro Castillo, este presidente peruano que de repente se paró ante el Congreso, lo disolvió, inmediatamente hubo una reacción del Poder Judicial y al hombre lo remitieron y lo metieron a la cárcel y pusieron a una mujer de su mismo partido político como su sucesora, con toda una serie de exabruptos y manifestaciones en diferentes puntos del Perú, pero hasta este momento se ha sostenido. Lo que Gerardo dice, en realidad, es que está verbalizando lo que yo veo que es el plan del presidente. Ahora, ese es un punto. Gerardo Fernández Noroña anuncia un autogolpe de Estado. Luego, una posición que se me hace muy clave, el ejército mexicano. ¿Qué es lo que va a hacer el ejército mexicano y qué es lo que va a hacer la Marina Armada de México como principio? ¿En dónde estarían las lealtades de las fuerzas castrenses en caso de que hubiera una azonada desde el propio gobierno para generar un caos que justificara el que el presidente mantuviera las riendas del país? Estas dos posturas, ¿cómo las ves? Mira, yo creo que la gente tiene que tener muy claro que cada que dicen el pueblo es yo, y quien quiera que menciona el pueblo es yo, mi. Si es por el interés del pueblo, es por mi interés, si es para el pueblo, es para mí. Y yo creo que el pueblo, pues ya se está dando cuenta, bueno, cada vez vemos más arrepentidos, más ex-AMLovers. Yo no sé qué tanto esta propaganda, que no es más que vil propaganda en los medios, eh, si llega un momento en que ya empiece a causar tanta aversión, Pedro, que la gente, o sea, cada vez más gente diga, ay, ya, por favor. A mí me ha pasado algo personalmente y también lo he visto con otras personas, eh, una sensación de asco y de náusea, ¿no? Ante todo esto. Sí. Hay gente que me dice, gente que está en contra de todo lo que está pasando y me dicen, ¿sabes qué? Ya no me mandes nada, no me interesa, no quiero saber, estoy harto. Ajá. Y eso yo también lo he sentido a veces, seguramente tú también lo habrás sentido. Sí. Entonces, no sé qué tanta, ahorita que mencionas a Noroña y su propaganda del más bajo nivel y más ruin nivel que pueda haber, que no es más que la propaganda de Fidel Castro, este, reciclada, este, yo creo que la gente ya no la está comprando tanto. Ahora, en cuanto a lo que mencionas de qué haría el ejército, bueno, pues también hemos oído que los altos mandos, bueno, ya sabemos que están comprados, ya tenemos nombres, apellidos, ya se han publicado sus propiedades, etcétera. Sin embargo, los mandos medios, pues siempre está el rumor que no están conformes, no les gusta que los manden a la guerra sin fusil, que los humillen frente a las cámaras celulares. Entonces, quién sabe qué tanto apoyo haya en sí de las Fuerzas Armadas en su conjunto. Em, Así que esa parte que maneja esta propaganda eh, baja, pues creo que no, a mí no me preocupa tanto, Pedro, ojalá y no peque yo de ser optimista nada más, este, pero ojalá y por ahí no pase. Eh, yo creo o espero que la gente cada vez se dé más cuenta de que este lenguaje de las mañaneras, que no es más que un simple lenguaje de odio, y nuevamente no quiero pervertir, no quiero usar mal el castellano, no quiero desperdiciar el castellano para calificar las cosas que hacen, porque finalmente tenemos que respetar el lenguaje, cosa que ellos no hacen. Eh, no creo que la gente lo siga comprando igual.
no solamente es de lo que siento, sino de que leo lo que leo y también me da mucho gusto ver más jóvenes cada día que se están pronunciando en las redes, que hacen sus videos, los publican. Ya no somos nosotros solamente los de nuestra generación los que estamos creando conciencia, sino que ellos ya también están asumiendo ese papel. Entonces, pues eso me da gusto. En todo ello hay algunos factores que tenemos que ver en esta ecuación, porque es una ecuación muy compleja, que tiene muchas variables. Está el Poder Ejecutivo, está el Poder Legislativo, está el Poder Judicial, están los partidos políticos, están los órganos autónomos, pero hay un factor que es, por supuesto, extralegal y que es la delincuencia. Y hemos visto, tú y yo, lo hemos visto, por ejemplo, lo que fue la intervención directa de la delincuencia en las elecciones intermedias, por ejemplo. Hubo 92 candidatos muertos en el país, en las elecciones intermedias. Parece un dato de un país o de otro tiempo, para no poner países, ¿no? Parece un dato de otro tiempo. Y hubo algunos candidatos a alcaldías y a diferentes posiciones estatales que de plano deflectaron y dijeron, mejor ni me meto, me pidieron que me saliera de la campaña, que bajara mis banderas, porque el favorito de la delincuencia es fulano y no soy yo. Y por lo mismo, entonces, pues mejor, pues con toda la pena, me voy. Hubo ataques directos a alcaldías, hubo asesinatos a mansalva, hubo incidencia dentro de la delincuencia en la inducción al voto por alguien en específico, hubo la oferta de dinero a los candidatos, como lo sabemos, bueno, incluso sabemos del involucramiento que tiene el presidente de México con la delincuencia organizada, en sus reuniones en Badiraguato, sus liberaciones a Ovidio Guzmán cuando pudo, en fin, el no extraditar hacia los Estados Unidos a gente que pide la justicia norteamericana, como el caso de Rafael Caro Quintero o de alguno de los hijos, el propio hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, Ovidio, que está en la cárcel de México. En fin, ese lado de la delincuencia y Estados Unidos. ¿Por qué Estados Unidos? Por este acto constitucional norteamericano que reza, donde haya terrorismo, atacaremos con las fuerzas de los Estados Unidos donde quiera que éste se presente. Y se ha empezado a ver, algunos legisladores lo dicen, como legisladores republicanos como Lindsey Graham, que dicen, o Crenshaw, que dicen, ya Biden declare a estos grupos de narcotraficantes de México como terroristas y vamos por ellos. Queremos ayudar a México, pero si México no se deja, o sea, López Obrador, entonces nosotros ya tendríamos que entrar. Todo esto dentro de la ecuación, ¿cómo lo vemos? ¿Cómo lo resolvemos? Sí. Mira, yo creo que la parte de la delincuencia tienes toda la razón y esa es muy preocupante porque la delincuencia estaría haciendo el trabajo sucio que no le quieren encargar al ejército. Claro. Al ejército mantienen su imagen de alguna manera, pero las acciones en contra de la ciudadanía tan viles como esto de asesinar periodistas, asesinar candidatos, se le encargan a ellos, por supuesto que son pagados, y lo vemos también en Venezuela, los malandros contratados durante años para hacer todo tipo de vandalismo y destrucción y desmotivar a la población, en fin. Eso ya es como una estructura bien institucionalizada del narcochavismo. Sí, ya está pasando y ahí sí coincido contigo que es demasiado preocupante. ¿Cuál era la otra que mencionaste? Por el lado de Estados Unidos. Yo veo sí. a Dan Crenshaw, veo a Lindsey Graham y empiezo a ver un ala conservadora
dentro del republicanismo, que ya empiezan a tratar de orientar la solución mexicana como algo similar a lo que se hiciera en la década de los 80 con la Operación Colombia, Pablo Escobar, los hermanos Rodríguez Orihuela, el Cartel del Norte, toda esta problemática que se generó en los 80s, pues viene de una época en la que en Colombia hubo atentados a candidatos a la presidencia de ese país, hubo muertos en ello, hubo bombazos, hubo terror, pero hubo después de todo, hubo una solución, y el problema del narcotráfico, digamos, los cárteles organizados, se pasaron a México. Y si bien es cierto, Colombia no es Suiza, pero pues las condiciones ahora eran hasta la llegada de este nuevo presidente, yo creo que eran más o menos manejables. En el caso de México, no sé hasta dónde haya un pacto entre el gobierno del presidente y la delincuencia para operar. Y entonces, pues, ¿en dónde jugaría? A mí no me gusta mucho, es más, no me gusta nada que soluciones de México se aporten desde los Estados Unidos, pero tenemos que verlo como parte de la ecuación, como un escenario. Sí, pues el gobierno no está cumpliendo su función de proteger a la ciudadanía del narco y del crimen, ¿no? No. Entonces, Estados Unidos se ofrece a proteger a su gente y dice, vamos a hacerlo desde el territorio mexicano. Entonces entra el tema de la libre autodeterminación de los pueblos, que según entiendo está firmada por 193 países y entre ellos no está Estados Unidos. Digamos que ellos se reservan el derecho. Pero bueno, ya internacionalmente han sido muy criticados por sus intervenciones. Sobre este tema de la libre autodeterminación, déjame decirte que a mí me parece una verdadera tontería aplicarlo sin excepciones. Ajá. Porque tiene que haber excepciones. ¿Cuántos países en Latinoamérica, Pedro, no están ahorita padeciendo lo que nosotros? Y libre autodeterminación de los pueblos, no los toquen. Ellos votaron por sus dictaduras, que se las arreglen. Sí, pero están asesinando gente. Sí, pero ellos los votaron. Sí, pero mueren niños, mueren mujeres, mueren, en fin. Sí, pero ellos los votaron. A mí me parece una verdadera aberración. Yo creo que ese precepto tiene que cambiar y tiene que haber una legislación internacional para que cuando una dictadura se está gestando como la de México, pudiéramos apelar a una asamblea, sea la Organización de Estados Americanos o la que sea, ¿no? A un conjunto internacional que dijera, a ver, tenemos este país con este problema, ¿qué vamos a hacer? Y estas sanciones, por ejemplo, las sanciones que se aplicaron a Cuba en su momento económicas, pues tampoco benefician al país, ¿no? O sea, ves que están victimizando a la economía, a los ciudadanos, y luego los castigas económicamente, vuelves a perjudicar a los ciudadanos. Si se quiere castigar a alguien, bueno, pues que se llegue directamente a las cuentas de las personas que están perjudicando, sean los dictadores, sean los capos, sean los militares, y entonces que hacia ellos sí vayan las sanciones. Pero bueno, sancionar a los pueblos no viene al caso. Y dejarlos con su error, pues tampoco viene al caso, porque estas dictaduras, Pedro, como la que tenemos, pues no llegaron al gobierno diciendo somos dictadores, voten por nosotros y les vamos a imponer el socialismo. Llegaron engañando, llegaron con la mentira y bueno, y siguen mintiendo. Entonces, victimizan al pueblo, el pueblo normalmente no se deja llevar por la propaganda, por la publicidad, por no tener la suficiente cultura, y pasa en todos lados, pasa en Estados Unidos también. Entonces, se toma como víctima al pueblo, se le engaña, y una vez que llegan al poder, entonces ya se descaran. Y la libre autodeterminación de los pueblos dice, pues hay que se entiendan, a ver si en 60 o en 100 años o en 30 años
organizan sus revoluciones civiles y se vuelven a convertir países demócratas como nosotros, el resto que estamos observando. Entonces, eso a mí me parece que tiene que cambiar ya. Entonces, ahora que dices, bueno, está mal que Estados Unidos intervenga, pues yo te diría, ok, sí, claro, a nadie le gusta, ¿no? Pero eh, si están violando este precepto de no intervención, pues ya era hora, pero ya era hora. Si lo que van a hacer es defender a sus ciudadanos, pero en la operación de hacerlo defienden a los ciudadanos mexicanos que no están siendo defendidos por su gobierno, que es la obligación del gobierno brindar seguridad, pues bienvenidos. Cualquiera podrá tachar estos argumentos como de intervencionista, conspiración, etcétera. No, simplemente, si tu gobierno está llevando a cabo, si está haciendo bien su trabajo de defender a los ciudadanos, y viene otro gobierno y dice, no, no, yo los voy a defender mejor, o quítate tú porque me pongo yo, pues ahí sí, Pedro, ¿por qué? ¿No? Tenemos que defender nuestra soberanía. Claro. Nosotros podemos resolver nuestros problemas, los resolvemos, pero aquí es exactamente al revés, no se resuelve nada. Y ellos dicen, queremos ayudar a los nuestros. Creo Ahora, que hay fíjate, mucha gente que lo aprobaría, Pedro. tenemos que partir de la base de que a veces somos el primero, a veces somos el segundo socio comercial de los Estados Unidos. Nuestras exportaciones han venido aumentando. Yo pienso que Estados Unidos ahora con una relación un tanto accidentada que ha habido con China, estamos viendo cómo paulatinamente la dependencia de Estados Unidos por China como maquilador de sus productos empieza a disminuir y empieza a aumentar la necesidad de encontrar para los norteamericanos alternativas no solamente de mano de obra barata, sino una coyuntura interesante que nos pudiera poner en una posición brutal, ventajosísima, con el nearshoring, con la inteligencia artificial, con los parques industriales que podríamos estar instalando de este lado, la atracción de capitales, que esto generaría la formación. Aquí he venido planteando la idea de poder, no sé, en un siguiente gobierno con visión, hacer nuevas ciudades con nuevas vocaciones orientadas, volcadas hacia el que todavía es el principal comercio del mundo, que es Estados Unidos, listar empresas en la bolsa, mover capitales, mover a la economía, generar confianza, Eduardo, que fíjate, si tú sacas una lista de adjetivos descalificativos y dices, pregúntame en quién estoy pensando, inmediatamente todos sabemos en quién estamos pensando. Una persona que es totalmente anticlimática para la inversión, para el desarrollo, para el progreso, por la idea que tiene este trasnochado presidente de primero los pobres y primero la pobreza, también le faltó decir, porque eso es lo que quiere generar. Entonces, ahí creo que, y cito lo que me acabas de decir hace un rato, pasa la sociedad de la desesperanza al enojo y a la rabia. Bienvenido el enojo y bienvenida la rabia, porque pienso que esos dos últimos factores nos van a hacer mucha falta en los próximos meses y será determinante. Sí, sí, el hartazgo es lo que tiene que mover a la gente. Sí. Esto del nearshoring que mencionas, pues mira, yo cuando llegué a Puebla, llegué del DF, llegué a Puebla en el 95 y me tocó ver, bueno, me tocó pues, todo el cambio con Fox. Sí. Y me tocó ver el desarrollo de los parques industriales alrededor de la Volkswagen y yo me volví proveedor de ellos. Fue un cambio tan bueno, Pedro. Y bueno, y además llegaron Home Depot y Office Depot y todo eso. Son temas bien controversiales porque son cadenas que no necesariamente pagan los mejores sueldos, ¿verdad? Ya lo sabemos.
pero pagan, todo empresario o todo mal empresario va a tratar de pagar el mínimo que puede pagar en sueldos y el mínimo que puede pagar y obtener el máximo de utilidades. Así es el capitalismo, y el capitalismo con todos sus errores es lo que nos trajo ahorita al populismo. Entonces, no podemos hablar del capitalismo como la panacea, ni mucho menos. Si así fuera, no estaríamos viviendo este retorno al comunismo de Marx, que por cierto ayer estaba leyendo yo su biografía, pero en fin, no me desvío del tema. Entonces, sí vi yo un cambio así virtuoso, muy bueno en la ciudad, en urbanización, en que la gente se compró sus casas, en tanta vivienda de interés social. Algunos de ellos también fueron mis clientes. Entonces, yo vi tanto las casas de los empleados como las empresas, vi el desarrollo de la robótica, en fin, todo lo que te pueda yo decir fue bueno. Cuando nosotros cerramos las puertas al nearshoring, bueno, pues estamos frenando el desarrollo de esta economía con sus defectos, ¿no? O sea, nuevamente, no se trata aquí de alabar al capitalismo, pero entre las opciones que tenemos, Pedro, entre comunismo, entre socialismo, comunismo y capitalismo, pues siempre tenemos que inclinarnos al capitalismo porque va de la mano de la libertad, y va de la mano de la república y de la democracia. Y el socialismo, aunque es una teoría económica, ha ido de la mano de el totalitarismo, de la represión, de la muerte. Entonces, en esas dos opciones, pues tenemos que escoger la menos mala. Y la menos mala es el capitalismo. Entonces, sí, es un defecto, un error terrible cerrarle las puertas a nearshoring, por supuesto. Y sobre todo estar constantemente con esta idea de este gobierno es injerencista, este gobierno patrocina a organizaciones que van en contra de mi gobierno, yo soy un gobierno democrático, ¿cómo es posible que haya esto? Hay un planteamiento muy interesante que esto traería una muy buena polémica que pone aquí un muchacho que escribe, dice, el capitalismo nos ha dado 50 millones de pobres, ¿esto es bueno? Creo que es un tema muy debatible porque en el tiempo postrevolucionario, primero con el Partido Nacional Revolucionario y luego con el derivaciones hasta llegar al PRI y después el PAN, sí es cierto, se generaron millones de pobres y pienso que la aplicación del capitalismo trajo una segmentación que acabó por buscar la promesa idílica de primero los pobres y vamos a pensar en ellos bueno, la idea creo, no sé si sea la verdad, pero la idea de intención era del observador, el comunicar, vamos a atender a la pobreza ante la falla evidente de regímenes pasados. Esta es una postura que pone a nuestro capitalismo endeble, es una propuesta endeble porque finalmente se creó un país segmentado entre el analfabetismo y la cultura mediana y para arriba, y luego es un país, México, muy racista, muy elitista, y todas estas palabras, cuando las dice este presidentito de esta gente no quiere al pueblo, en el fondo se basa en un sentimiento que creo hasta cierto punto habría que corregir porque no creo que podamos avanzar si no reconocemos también los errores de un pasado que no dependen de este señor, pero que sí dependen de un pasado que no dio los resultados que hubiéramos esperado de hacer una nutrida clase media aspiracional que se acomodara de alguna manera y se sostuviera en ese acomodo. Sí, es la emoción de la exclusión. El capitalismo produce exclusión y la exclusión ha sido usada para la ética de la liberación. Enrique Dussel escribió este libro y se ha dicho que él ha sido uno de los arquitectos de el regreso del socialismo del siglo XXI a América Latina. Sí,
Es que ¿cómo combatimos la sensación de exclusión, Pedro, si hay exclusión? O sea, si el capitalismo produce exclusión, pues tendríamos que hacer un coco wash para decirle a la gente no te sientas excluido. Por eso yo he estado criticando el neoliberalismo, porque el capitalismo no era tan malo hasta que llegó el neoliberalismo, que el neoliberalismo es someter a los gobiernos a los grandes capitales. Entonces, antes que se prohibía el monopolio, eh, había subsidios, en fin, había una serie de prácticas con la que los gobiernos ayudaban de alguna forma a la sociedad, trataban de nivelar esta diferencia de clases sin afectar directamente, sí, sin quitarle posibilidad o sea, sin frenar tanto al capitalista, porque el capitalista es ambicioso por naturaleza como las personas, ¿no? Lo que pasa es que hay una ambición sana y una ambición no sana. Ambición sana, bueno, pues es que si trabajas, pues quieres tener un fruto de tu trabajo y si tuviste una buena idea que otros no tienen y si desarrollas un mejor producto, pues tienes derecho a tener una utilidad mayor. Lo que pasa es que en el camino dejamos rezagadas a otras personas. Entonces, el neoliberalismo lo que vino a decir fue, gobiernos ya no se metan y déjenos a nosotros hacer lo que queramos. Entonces, tenemos estas prácticas que antes no había, ¿verdad? Que te cobran por cada cheque, que te cobran por cada transferencia, cuando antes de alguna manera pues era parte de los costos del banco por hacer lo que hacían, que era prestar dinero. Ahora te siguen prestando dinero, pero aparte te cobran todo eso. Y si nos ponemos a poner ejemplos, no acabamos, no acabamos, pero también es producto del neoliberalismo que las aseguradoras, por ejemplo, ya te pongan esto de la preexistencia, ¿no? Si tú llegas con una enfermedad, no, pues ya es un pecado. El haber estado enfermo es un pecado por acercarte a mí, entonces ya no te cubro. Estas prácticas son las que han creado esta terrible desigualdad y este enojo en la sociedad que cuando llega un populista y los engaña, pues dicen, no, yo prefiero el populismo. Al final el populismo acaba siendo el doble o el triple o 50 veces peor que el neoliberalismo. Pero no lo sabemos, no lo sabemos hasta que lo padecemos, hasta que vivimos una dictadura y que ya no sabemos cómo salir de ella, como están Cuba y Venezuela. En todo ello, pienso que bajo el sistema que sea, tenemos que reestructurar nuestro sistema económico, pero también tenemos que hacer lo mismo con nuestro esquema de convivencia. Yo pienso que ahí hay una función. Yo entiendo la ambición. La ambición es, como tú bien lo apuntas, es parte de la naturaleza humana. Eso está bien. Pero creo que en el empresariado mexicano tendría, junto con una nueva ley, ahora sí, a ver si podemos hacer una ley laboral que resulte en mejores empleos, mejor pagados, mejores consideraciones de trabajo. No tanto esta idea trasnochada de que en conciliación y arbitraje el empleador siempre pierde su caso. Yo creo que ya no tendríamos que entrar en el esquema de las indemnizaciones, sobre todo porque el principal afectado con este tipo de leyes tan corrosivas para el empleador y tan supuestamente promisorias para el empleado, lo único que han logrado ha sido inhibir al trabajo, porque el empleador la piensa antes de meterse en un problema obrero patronal que vaya a ser tomado bajo una naturaleza antieconómica. Hemos sabido de muchas empresas, bueno, restaurantes y pequeños, digamos, negocios, pymes, que han sido quebradas por un empleado que pues, se obstina en que era muy bueno y que lo corrieron y el empleador dice, pues no es cierto, este cuate era un irresponsable, lo demanda y acaba cerrando el negocio. Yo creo que tiene que haber
un balance que sea menos abrasivo por parte del capital, más subsidiario, más corresponsable, y tiene que cambiar la cultura de México, tanto de los que generamos empleos como de los que ocupan los empleos que generamos. Tendría que haber un principio de pertenencia, que yo creo que, ¿sabes cómo me lo imagino? Cuando tú ves a un patrullero en México, que se le da una patrulla nueva, en un año la patrulla está hecha a pedazos y tienen que arrancar, me ha tocado, tienen que arrancar la patrulla con un alambrito porque no sirve ni el switch, una cosa, no hay un sentido de pertenencia. Tú le das una patrulla a un par de policías alemán y te mantiene su patrulla inmaculada porque es su fuente de trabajo, es lo que lo dignifica, es lo que, en fin, tantas cosas, pero también el policía en Alemania gana proporcionalmente más de lo que el policía, y entonces se hace una bola que decía el presidente López Portillo, decía, México es un país perfectamente desorganizado. O sea, hay un orden caótico y esas bases tendrían que llevarnos a un nuevo pacto social, pienso, Eduardo. Sí, ¿por dónde empezar, verdad? Pues siempre es la educación. Sí. Siempre es la educación por donde debemos empezar. Y a mí me pareció, y creo que a mucha gente también le pareció, quizás tú también lo compartas conmigo, pero bueno, esos años de Zedillo, Fox y Calderón, la verdad estaba cambiando el país hacia bien. Y mira que Zedillo, pues del PRI, ¿no? Sin embargo, se abrió a democratizar al país. Pero lo que vimos fue, a raíz de los pactos que hizo Salinas, del tratado, vimos la transición de un país subdesarrollado a un país desarrollado en ciertos segmentos de la población, que ya era bueno, porque probablemente el resto se iba a ir jalando poco a poco hasta que al paso de los años acabáramos teniendo un país más desarrollado que subdesarrollado. Pues yo creo que íbamos bastante bien, pero desafortunadamente la corrupción. ¿Qué pasó con Peña Nieto a tu entender, a tu interpretación? Bueno, pues yo tengo amigos priistas que no puedo decir que son mis amigos, pero conocidos, y los he oído hablar. Y bueno, lo que dijeron es que primero mentaban madres de Fox cuando llegó Fox, pero les quitaron su empresa, pero así te lo manejaban. Es que me decían, tú tienes que entender que el PRI es una empresa y nos la quitaron, nos quitaron nuestras utilidades, nos quitaron nuestro trabajo. Entonces, ven o veían el gobierno como un monopolio, ¿no? Donde los clientes son los ciudadanos, pero los clientes sin opciones, porque nada más les cobras y le das lo que quieras. Entonces, bueno, llega, respondiendo a tu pregunta, pues llega Peña con esta hambre acumulada de él y sus secuaces de 12 años que no los dejaron retirar sus utilidades. O sea, ellos entendían el país como propio y entendían el gobierno como propio. Entonces, llegaron con esta actitud de, me lo quitaste, pues ya regreso y ahora me llevo mis 12 años de utilidades, pero ya, ¿no? Porque son mías. Eso es lo que yo veo que pasó. Sí. Ahora, en todo ello, por lo que pasó, podríamos decir que si bien Enrique Peña Nieto no fue quien causó la debacle del populismo con López Obrador, fue la gota que derramó el vaso, vamos a ponerlo así. Y es evidente que hay un pacto entre los dos. Es decir, cuando el presidente López alude al culpable del pasado,
difícilmente habla de Peña Nieto, habla de Calderón, que es su enemigo favorito, y del neoliberalismo y del conservadurismo y de la clase de la mafia del poder, etcétera, pero no los toca, no toca a las piezas grandes que fueron el factor que le dio a él la posibilidad de recibir la estafeta. Entonces ahí creo que ahí hay un filón muy explotable, porque ante lo que nos está pasando ahora, siento que el país ha tendido a olvidar rápidamente lo que nos pasó en el evento inmediato anterior. Es decir, el gobierno de Peña, si hoy hubiéramos tenido un buen gobierno, hubiera sido un gobierno satanizado. Lo mejor que le pudo haber pasado a Peña Nieto fue a que hubiera llegado López Obrador, porque ahora hasta salen memes en los que sale el propio Peña y dice, me extrañan, y en el fondo, mira, que alguien pudiera no decir me extrañan, soy yo. Y si yo comparo a la institucionalidad de Enrique Peña Nieto con respecto a este patán, pues no te voy a decir que me quedo con Peña, pero es tanto como optar entre el SIDA y el cáncer, ¿no? Difícilmente habría una selección que yo pudiera ver como buena, pero el prismo se encargó de darle una puntilla. Lo vemos ahora con la alianza. Si veo en la alianza Va por México una manzana envenenada, pues la veo en Alejandro Moreno, y si me apuras, en toda la estructura que, si es que tiene estructura, que representa su PRI, ese PRI traicionero, chaquetero, convenenciero, mañoso, pillo, pues ¿qué no hemos vivido de ese prismo? Entonces ahora se presenta una coyuntura, y con esto, pues para darle un cerrón y un moño a este paquete, vamos hacia una alianza, Eduardo, que será de PRI, PAN, PRD, en la que tendrá que haber un candidato. Yo cada vez veo menos posible la alianza con Movimiento Ciudadano. Creo que ahí va a venir uno de las corcholatas en Movimiento Ciudadano, pero viene una alianza PRI, PAN, PRD. Tiene que haber un candidato o una mujer que pegue ahí entre los tres. Tiene que ser un promotor, tiene que haber un programa de gobierno, tiene que haber la propuesta de un cogobierno, y esto pone una situación política interesante. Sí, bueno, antes nada más para cerrar el tema anterior, mi recomendación para los quienes hagan campaña para el 2024, no cometan el error de Ricardo Anaya, que fue amenazar con meter a la cárcel a Peña, y pues eso desencadenó todo lo que desencadenó, y desde mi punto de vista ese fue el principal hecho de que ahora tenemos este gobierno en vez de que la gente hubiera votado por Ricardo. Si los candidatos ahora cometen otra vez ese mismo error de esa amenaza, pues es que ¿cómo amenazas a un presidente en funciones que tiene el poder de hacer lo que sea, Pedro? ¿Cómo lo amenazas de que terminando su mandato se va a ir a la cárcel? No lo debe de hacer un candidato. Candidato debe de evadir el tema, evadir el tema. Ya si la ley lo persigue, lo perseguirá. Claro, claro. Eso de salida. Y ahora, me parece que estamos ante, no se trata de deshojar la margarita, se trata de ver la conveniencia o no de alguien que pudiera llegar en la estructura del Poder Ejecutivo, pero proponiendo un andamiaje interesante de un gobierno pensante, de coalición, en la que hubiera no una resta, sino una suma de ideologías que nos diera un gobierno en la convivencia y en la pluralidad. Y esto, entonces yo creo que ahí podríamos empezar a tener el primer ejercicio real de lo que pudiera ser una democracia evolutiva. Sí, sí, y claro, tiene que venir un proyecto, ¿no? Aparte del candidato, tiene que venir un proyecto, y
quizás hacer cosas nuevas, Pedro, que sea no solo un candidato, sino un equipo de gente que pues lo leo constantemente en los medios, que la gente pide eso, ¿no? No, no queremos otra vez el siguiente caudillo. Y en cuanto al discurso, eh, espero, ojalá que la gente ya quede tan harta y tan vacunada contra este discurso populista, de barrio, de mercado, de banqueta, Pedro, de transporte público, que cada cosa en su lugar. Ese discurso no puede llegar al gobierno, ese discurso no puede ser lo que guía a la 13ª potencia mundial que éramos, a un país. No, no puedes guiar a un país con las ideas más bajas que pueda producir el ser humano, lo tienes que guiar con las ideas más altas. Y los que están rezagados tienen que evolucionar, y el gobierno tiene que ser un ejemplo de rectitud, de principios, de valores, no como ahora, que es totalmente lo opuesto, es el ejemplo de la perversión, de la maldad. Entonces, el discurso el nuevo proyecto de gobierno pues tiene que estar apegado hacia el bien, hacia los valores. Lo malo es que los populistas se roban las palabras, citando a un amigo venezolano, Andy, que dice, se roban las palabras y las pervierten. Ese es el problema, destruyen su significado. Sí. Pero siempre puedes ver que cuando te dicen honestidad, en realidad te están hablando de deshonestidad. Entonces, si logramos un nuevo discurso donde la honestidad quiera decir honestidad, y el progreso quiera decir progreso, y el bienestar quiera decir bienestar, ¿no? No quiera decir me robo todo el dinero Y que me se lo llevo mueran. a mis cuentas personales y ahí se ven, pero se sigue llamando bienestar. Ojalá y la gente pueda distinguir los dos discursos, pero finalmente es con palabras con lo que nos comunicamos. De las palabras vienen las acciones, y el nuevo discurso político tiene que ser puro, tiene que ser purista, tiene que ir apegado hacia los valores universales, los valores humanos. Por eso decimos que la nueva derecha pues es revalorar las cosas buenas Claro, claro. que Vale, eso tienen. justo. Pues, Eduardo, ha sido muy placentero hablar contigo. Eres un hombre que a mí me nutre con muchas ideas y con muchas reflexiones, que traduces los eventos en sensatez y los desglosas, y yo estoy seguro que, por lo que he visto aquí de comentarios, la gente te gozó en esta hora que estuvimos platicando, que se me fue como agua en una canasta, querido amigo. Te agradezco muchísimo el que hayas estado aquí, y este ejercicio habremos de repetirlo. Gracias, Pedro. Tu análisis siempre puntual y siempre da pie para que todos podamos hablar de las cosas importantes. Muchas gracias a ti y a todos. Te abrazo, querido amigo. Eduardo Novoa con nosotros en este programa, y gracias, querido amigo, y buenas noches. Gracias, Pedro. Gracias, muchas gracias, queridos amigos. A nombre de todos los que hacemos este programa, les agradecemos y les dejo a ustedes en la presencia de Adriana Braniff, aquí en su punto de vista. Después de una breve pausa, sálganse, vuélvanse a meter a las plataformas, y Adriana tiene muchas cosas que decir. A las 20 horas estará lo mejor de punto y aparte con Dore Ferriz, estará con ustedes después de Adriana Braniff. Yo les espero el día de mañana, 7:15 de la mañana, en la primera emisión de Central FM Equilibrio. Gracias a todos, de verdad, con mi cariño.